Bueno, perdón el atraso, estamos esperando a una de las tutoras de las ponentes que se le hizo un poco tarde. Los invito a todos que si quieren, como para estar un poco más cómodos, nos arrimemos como un poco más hacia adelante a los puestos y así tenemos menos sillas, pero estamos más espaciosos, si quieren. Si no, nos quedamos así. Bueno, buenas noches. Bienvenidos al Industry Sessions Live de EDIT. Nosotros somos una escuela digital especializada en marketing, UX, UI, design thinking y desarrollo web y bueno, y business. Aquí en Madrid tenemos 8 años en Portugal, aquí ya tenemos cerca de 2 años y pues actualmente estamos haciendo una serie de eventos sobre las tendencias y temas que están muy relacionados con la escuela, sobre todo para aclarar un poco muchas dudas de nuestros alumnos y de, bueno, personas interesadas en entrar a EDIT a estudiar. Este evento es Industry Sessions Live porque aparte va a estar en directo en nuestro Facebook. En esta cámara los van a ver ustedes y en esta nos ven a nosotros. Bueno, les voy a presentar a los ponentes. El primero es Alberto Martín. Él es uno de los tutores del máster. Después ellos contarán un poco más o menos su experiencia, mucho mejor que yo la puedo contar. Y Chuchi, que me dijeron que tú eres Chuchilla. Sí, soy Chuchi. Que ya está. Pero bueno, como quieras llamarme, no importa. Y bueno, si quieren decir un poco cómo han participado aquí en EDIT, qué hacen, para entrar un poco como en contexto con los asistentes. Pues yo, por ejemplo, fue a raíz de Industry Sessions, de encontrarlo por internet, trasteando y tal. Y bueno, pues vine a una Industry Session, me pareció chulísima. Además tuve la suerte de que sorteaban un workshop y me tocó. No me ha tocado nada en la santa vida y vine aquí y me tocó. Así que feliz. Y a partir de ahí, pues vi el concepto que teníais de cómo hacéis las cosas, de los eventos que montáis, de cómo entendéis todo lo que es la formación y ya no solo la formación, sino la actualidad digital. Y la verdad es que me gusta venir a menudo y yo qué sé, aparte que el lugar es fabuloso y es muy enriquecedor, así que por aquí estoy de vez en cuando. Cuéntanos tu experiencia, cuenta un poquito para que ¿Aquí la en gente EDIT? sepa. No, tu experiencia profesional. Bueno, yo he estado durante 8 años en el Corte Inglés trabajando. Antes había estado en alguna otra cosita, pues en Europa Press, con Red.es, haciendo precisamente temas de digital, cuando digital era una cosa que se veía muy a lo lejos y tal. Y trabajamos con una campaña que se llamaba Ninguna empresa sin web, que iba pues muy destinada a autónomos, a pymes, para digitalizarse y tal. Y bueno, pues fue una campaña fabulosa, viajando por toda España. Luego me fui al Corte Inglés y en el Corte Inglés es donde pues he estado 8 años trabajando. He ido evolucionando con ellos y ellos conmigo, espero. Y bueno, pues llegó un momento trabajando en el e-commerce del Corte Inglés
que después de 8 años y justo después de haber estado con un máster de marketing digital en el que, pues si siempre he tenido inquietudes, pues en el momento en que te formas y en el momento que te estás formando y estás viendo nuevas cosas, esas inquietudes crecen mucho, ves que además te estás desarrollando, que quieres hacer muchas cosas que en este momento no estás haciendo. Y me planteé, pues quiero cambiar un poquito, quiero cambiar el chip, quiero ser un poco disruptivo y no sé, y me lo planteé. Yo creo que todos os plantearéis si el puesto en el que estáis hace match con vuestro talento, que ahora que suena mucho todo el tema de talento, de qué es lo que esperáis de vosotros y si eso que esperáis de vosotros a nivel profesional lo estáis dando en la empresa en la que estáis o podéis buscar otros nuevos horizontes. Y yo me lo planteé y lo estábamos comentando ahora, hice el camino inverso porque yo pues, soy un poco tonto y hago las cosas al revés. Y en vez de entrar en agencia, estar unos años, que luego acabas, digamos, el paso natural es luego trabajar con cliente, pues yo he estado trabajando con cliente y ahora me he ido a agencia. Y bueno, y el próximo paso que dé, pues no lo sé, lo mismo me caigo al río o a saber. Igual ya hablaremos un poco más en profundidad de tu experiencia, de este caso puntual de irse de un cliente a agencia que no es lo típico, pero bueno, genial. Cuéntanos tú, Alberto. Bueno, pues yo también soy un caso un poco particular porque yo no estudié nada de digital, no estudié nada de marketing, no estudié nada de publicidad. Yo estudié Derecho. Estudié Derecho, espera que viene nuestra compañera Nuria, que se siente. No te preocupes. Y bueno, sigo contando, yo estudié Derecho y empecé trabajando en una empresa familiar. Pues empecé desde abajo, o sea, lo que es administración. Lo que pasa que ya desde entonces, ya desde muy pequeño, a mí llamaba mucho la atención el tema de informática. O sea, yo soy muy friki para muchas cosas y a algunos a lo mejor os suena la película Juegos de Guerra, ¿vale? Entonces, esto de que un ordenador pueda hablar con alguien o poder hacer cosas a distancia, de pequeño me fascinaba, pero no me gustaba a la hora de estudiar amigos que habían decidido la carrera de informática el ponerse a escribir códigos. Me parecía de lo más aburrido. O sea, me llamaba más la atención de la forma de comunicar. Entonces ya en esa agencia, en esa empresa familiar, no tenía nada que ver con publicidad, me dediqué a intentar meter esto del marketing. Fue cuando empezaron a surgir las redes sociales, estamos hablando de hace 15 años. No soy tan mayor, de verdad, no tengo todavía los 40, pero empecé muy joven. Y de allí decidí dar el salto después de unos años y con unos amigos creamos una consultoría de marketing. No funcionó, lo cual me sirvió de muchísima experiencia. Aprendí lo bueno y lo malo de hacer, crear una agencia con compañeros, con amigos, sin formación, sin saber cómo se hacían las cosas, sino toda autoformación. Entonces me empecé a formar ya en marketing digital porque ya empezaron a surgir los primeros cursos, pero eran muy endebles. De ahí entré a formar parte del plantel de una agencia de social media, que era mucho más conocida. Llegué a ser el social media manager de allí, el director de cuentas. Empecé a formar más y ahora estoy como director de una agencia que se llama BS Social Media, ya mucho más estructurada. Y yo llegué aquí a Edit precisamente estando ya con BS. Soy tutor en el máster de marketing digital, doy analytics y plataformas y sites y también doy de vez en cuando algún workshop de analytics. Y lo que me llamó la atención y lo que me gustó precisamente al venir aquí era el tipo de formación que se da. Es decir, que todos los que damos formación somos personas en activo, que es algo que echaba de menos a lo mejor hace 10 años, que la gente que daba formación en marketing ya eran profesores, como digo yo, establecidos, que hacía años que no tocaban cuentas, que no trabajaban o que si eran directores de agencias, pasaban por la agencia una vez a la semana para ver que todo está bien y para firmar las nóminas y se acabó. ¿Vale? Entonces, el tener aquí compañeros que de agencias más grandes, agencias más pequeñas, autónomos, freelance, te nutre mucho y nos ayuda a la hora de impartir las clases a los alumnos a tener un feedback mucho más profesional, porque también los alumnos suelen venir de agencias, ¿vale? Entonces, es mucho más enriquecedor. Pero que también que no tengan miedo nadie que no sea del sector de marketing a apuntarse a cualquier curso, ya no de aquí, de EDIS en general, que como digo, yo vengo del sector del derecho, o sea, yo estudio derecho. Gracias a Dios no lo toqué nunca, ¿vale? Pero que es un mundo muy abierto en ese sentido.
Sí, que no serás el primer caso, estoy segura, inclusive aquí, que no has estudiado nada de marketing y de repente pues te desvías y terminas en este sector y terminas apasionado por esto. Así que bueno, bienvenida Nuria. Si quieres contarnos un poco de ti, estamos hablando un poco de la experiencia de cada uno antes de empezar en profundidad con los temas de hoy. Hola, sí. Perdonad un poco tarde. Venía de una soy Nuria Dolader, soy directora de cuentas en Ogilvy. Es la segunda vez que estoy en Ogilvy, es una empresa de ida y vuelta, que yo digo, empecé ahí en prácticas en el año 99, en lo que era de Ogilvy Interactive. En esa época teníamos divisiones así, aún se mantienen algunas, pero esa ya no existe. Yo estudié publicidad y yo creo que no toqué nada de digital. O sea, yo acabé la carrera y me había abierto la cuenta de Hotmail durante el último curso y poco más. Me plantaron ahí en Interactive y dije, guau, vaya mundo es esto es maravilloso, me atrapó. Empecé trabajando haciendo arquitectura de la información, también gestionaba algunas cuentas, o sea, estábamos ahí un poco, todos tocábamos todo. Me pareció apasionante y dije, bueno, esto hay que aprender. Y ahí fue una primera decisión que tomé en su momento, que es paro, o sea, estuve trabajando ahí un par de años, 1 año y medio, 2 años, decidí parar y me fui a estudiar en ese momento un máster que encontré en Galicia. Yo soy de Barcelona, estaba en Barcelona, me fui a Galicia y aprendí código y aprendí las bases de cómo se montaban los HTML de la época y aprendí cosas como muy, muy de base que hoy en día aún me sirven. Y nunca después, bueno, la vida te da muchas vueltas, he pasado por varias agencias, he pasado por consultoría de marketing digital en una empresa 4 años, al final volví a Ogilvy, pues la vida, que te da varias vueltas, pero para mí una de las cosas que me atrapó en su momento, dije, yo gestiono proyectos, soy directora de cuentas, gestiono campañas, gestiono desarrollos y hay básicos de esa época que hoy en día aún son importantísimos. Soy capaz de tener conversaciones a niveles muy técnicos, aunque yo no soy técnica, soy capaz de entender el porqué en origen de una estrategia, porque trabajé las bases de estrategia digital en ese mar. Es decir, hay muchas veces que tener formación en cuestiones muy específicas, a mí a lo largo de los años me ha hecho, igual en el momento que lo estaba aprendiendo no lo estaba aplicando al 100%, pero después con los años lo he acabado aplicando de una forma más directa o más indirecta, pero me ha valido. Y yo creo que bueno, ahora mismo soy también tutora aquí en EDIT del mismo máster de aquí y bueno, tenemos otro máster por ahí a ver si lo gestionamos en gestión de proyectos. Y creo que tiene ese componente de aprender, de poder tocar muchas patas de muchos ámbitos que quizás después no vas a especializarte en todos ellos, pero el hecho de tener unos conocimientos y unas nociones que te hacen conectar todas las cuestiones digitales a la vez, te da un aprendizaje, te da unas capacidades de toma de decisiones muy superiores que una persona que solo se haya especializado en algo muy específico. Entonces, bueno, ahí aporto mi granito de arena. O sea, yo un máster que estudié en el año 2000 le he sacado mucho retil después, ¿no? En cuestiones muy, muy pequeñas. Genial. Sí. Gracias, Nuria. Bueno, antes de empezar, que algo que se me había olvidado, menos mal que Chuchi me lo recordó, durante todos los eventos sorteamos unas plazas para unos workshops de Edit. Entonces, para esta edición vamos a sortear 2 plazas para el workshop de Growth Hacking que tenemos próximamente y que tenemos aquí en la tutora. Ya se las voy a presentar próximamente. Está por ahí escondida entre el público. Entonces, para concursar, pues va a ser muy sencillo. Tienen que subir un story mencionando a Edit, inclusive utilizando el hashtag Industry Sessions, y después será un sorteo aleatorio entre todas las personas presentes para sortear las 2 plazas. Bastante sencillo. Tenemos esta hora completa para que puedan participar. Así que bueno, sin más que decir, empecemos. Yo quería empezar contigo, Nuria, porque una de las preguntas que nos han hecho tanto alumnos como gente que es bien interesada y tal, es qué se debe tener en cuenta a la hora de hacer una estrategia de marketing, pero desde la visión de un project manager. ¿Qué se tiene que tener en cuenta?
Pues, a ver, hay un componente muy importante, que es la parte de todo el trabajo de planificación. Es decir, en cualquier definición estratégica, el estar preparado para que esa estrategia que luego vas a desarrollar sea algo posible, requiere de una planificación previa. Es decir, el papel lo aguanta todo, que yo digo, ¿no? Las estrategias se escriben con unos documentos preciosos, unos visuales estupendos, pero luego hay que llevarlos a cabo, hay que poderlos aplicar. Y si no has hecho una planificación previa de cómo están tus canales, cómo están tus plataformas, cómo están tus bases de datos, cómo están todos los elementos, y no has trabajado en todo en toda esta previa, las estrategias se quedan pobres, no se pueden ejecutar correctamente. Entonces, yo creo que una de las patas muy, muy importantes sería la planificación, el poder acompañar, incluso anticipar, porque pueden afectar directamente a cómo se tiene que desarrollar esa estrategia, que insisto, que en el papel puede ser muy bonita, pero que luego hay que ejecutarla. Y la otra yo creo que es un tema de visión, ¿no? Quizás, es decir, la visión global de cómo, cómo realmente una situación de una cuenta o una situación particular en una campaña, cómo se puede aplicar y cómo se conecta con el resto de realidades de ese cliente, por ejemplo. El poder conectar distintas necesidades en distintos ámbitos. Puedes estar desarrollando una estrategia fantástica para un lanzamiento nuevo o una nueva aplicación, pero tiene que convivir con el resto de necesidades o de proyectos que hay en ese momento en marcha. Entonces, esa visión, yo creo que desde la gestión desde la responsabilidad de cuentas, ¿no? No se puede perder y es algo que se tiene que aportar. Porque sobre todo normalmente enriquece. Puede bloquear también si es necesario, pero normalmente es algo positivo que enriquece. O sea, que empecemos con la planificación. Antes de empezar, bueno, valga la redundancia, empezar, pues planificarse bien, estar preparado. Y bueno, esto ya sería un poco más con Alberto. ¿Cómo es ya el primer contacto cuando estás con el cliente? Ya ¿cómo te preparas? ¿O qué tienes que tomar en cuenta a la hora de que ya te planificaste, ahora voy directo al cliente? Es lo más complicado. Al final el contacto con el cliente es muy, muy, muy complicado. Sobre todo dependiendo del tipo de cliente que te toque. Es decir, nosotros desde agencia topamos con muchos tipos de clientes. Yo los puedo catalogar a veces. O sea, dentro de la agencia, entre nosotros, pues les ponemos apodos, ¿no? Para poder decir, este es el tipo cliente sabiondo, este es el que no tiene ni idea pero cree que sabe, es el más peligroso. Este es el que sabe mucho y te exige, que al final es el que te pone más contra las cuerdas, pero es realmente con el que más a gusto trabajas, ¿vale? Porque en una conversación de tú a tú, en una reunión, entiende lo que tú estás explicando, valora mucho tu trabajo, que es muy importante, que en nuestro sector está muy poco valorado el trabajo por parte del cliente, por la mayoría de ellos, y es con el que más acomodado te encuentras. Entonces, una vez que te enfrentas al cliente, el cómo captarlo, el cómo determinar la estrategia, nosotros siempre lo basamos en base a consultoría, es decir, como si fuese una venta consultiva. Es decir, le explicas más que nada las consecuencias negativas de qué podría ocurrir si no toma ese camino o determinado camino, más que las cosas positivas, porque al final el cliente lo único que quiere ver son cosas positivas. Entonces, la forma en la que él le puedes enganchar, o no enganchar, sino intentar convencer, es ver qué consecuencias negativas tiene si no aplica por la estrategia que tú has tomado o no termina contratando contigo. Pero todo influye mucho, depende del cliente que te topes. En casos de agencia, el peor cliente sobre todo es aquel que piensa que sabe, sobre todo porque lo venía comentando antes, de nuestro sector ocurre o tiene una particularidad que tiene muy poquitas sectores de trabajo, y ya no te digo de músculos de opinión. Como todo el mundo está en Internet, ya sea a nivel profesional o a nivel particular, se piensa que sabe de Internet o sabe de digital. O sea, es decir, ocurre en el fútbol, todo el mundo somos el seleccionador de la selección española, sabemos quién debemos poner. Ocurre ahora hace pocos años con la Fórmula 1, todos sabíamos las ruedas que tenía que poner Fernando Alonso y cuáles no para ganar la carrera, y se habían equivocado de estrategia. Y sin embargo, en el marketing digital ocurre lo mismo porque la gente a nivel de usuario está dentro de digital. Entonces, ese cliente, cuando tú vas con ese cliente, piensa que
está al mismo nivel que tú a nivel profesional o digital o de estrategia y te cuesta mucho poderle explicar qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde tiene que ir la rama. El que piensa que sabe, o sea, el que no tiene ni idea, por regla general no va a valorar tu trabajo. Lo único que busca es tener presencia en digital porque su vecino también está en digital, porque todo el mundo todo lo está, que es la típica coletilla que se dicen siempre en todos los meetings. Ese también es peligroso porque al final no lo valora. Cuando le das un presupuesto te dice, ¿dónde vas? ¿Te has subido la parra? ¿Cómo voy a gastar yo esto? O sea, no entiende esas consecuencias. Además, quiere todo de forma inmediata o piensa que las consecuencias del bien trabajo son algo inmediato, que son de hoy para mañana. No sabe que es un trabajo de proceso, de desviación, de volver a corregir, adaptarse. Y luego está pues el último cliente, que es el que más nos gusta, que es el que te aprieta las tuercas, el que exige. El que cuando tú le planteas la primera pregunta es ¿qué quieres? No te dice vender más, que todo el mundo al final es lo que quiere es vender más, sino que te plantea un objetivo numérico. O sea, quiero aumentar X porcentaje o X miles a la semana, al día, al mes. Entonces ya sí partes sobre una cifra sobre la que trabajar. Con ese ya sabes cuando te sientas y te responde así que ese cliente es bueno y que va a aceptar la estrategia y que si te va a decir algo, lo tienes que asimilar y sabes que te lo va a decir con razón de fe, es decir, que sabe de lo que está hablando, porque de hecho sabe de qué es su negocio. Pues al final es un poco como nos planteamos delante del cliente. Y de acuerdo a esta clasificación, ¿qué consideras tú que estuviste 8 años en el Corte Inglés? ¿Qué cliente eras? ¿Qué tipo de cliente? Es una pregunta difícil. Es difícil porque hay mucha gente tomando decisiones en campos donde se van pisando y yo creo que para ciertas agencias, sobre todo en la parte digital, ha habido momentos en los que ha sido un cliente complicado. Ha sido un cliente complicado, entiendo que cualquier cliente que sea grande, cualquier empresa grande que viene de hacer las cosas muy bien durante muchos años o digamos, de coger mucho peso en el mercado, cuanto más creces, más difícil tienes los movimientos. No, o sea, parece que siempre lo de los grandes dinosaurios, pero es cierto, porque las startups, que ahora vemos un montón de startups que son súper ágiles, enseguida están creciendo, enseguida se adaptan a un mercado y lo devoran. ¿Por qué? Pues porque el planteamiento que tienen de base es completamente distinto. Ellos han estado trabajando desde una perspectiva, yo diría que al final la revolución digital sobre todo va en dos cosas, que son perspectiva y procesos. Y la perspectiva es fundamental. El diseño centrado en el cliente o en el usuario, yo creo que es algo que es lo primero que tienes que plantearte ahora mismo. Y una vez que te planteas eso, cambias todo, porque digamos que una empresa como el Corte Inglés se dedicaba a abrir sus grandes puertas y a ofrecerte un montón de cosas y ahí ya, pues, digamos que tú decidías. Ahora se trata de que lo primero que tienes que hacer es abrir una puerta pequeñita a cada uno de los clientes a los que quieres llegar y preocuparte por ellos. No solo preguntarles qué es lo que quieren, sino preocuparte por ellos y saber qué es lo que pueden necesitar, adaptarte a todas esas necesidades con tiempo suficiente para luego poder hacer una buena planificación, para poder plantearte objetivos adecuados que te ayuden a planificar y que el proceso de trabajo luego sea posible y que haga que el equipo de trabajo dentro de una empresa grande tenga un flujo de comunicación más allá de despachos, más allá de poderes y más allá de este es mi terreno, aquí no te metas o en estos presupuestos mando yo. Yo creo que en un momento dado la coherencia en el diálogo entre los distintos departamentos va un poquito ahí. Y las empresas grandes pues tienen ese reto. Igual que las startups, llegará un momento en que también encuentren un techo y bueno, pues a ver cómo reaccionan, porque no es tan fácil luego hacerte grande. Pero sí, volviendo a la pregunta, porque me voy por las ramas, ha sido un cliente bastante difícil en muchos casos, aunque también es cierto que ha hecho por aprender, que yo creo que es fundamental. Sí, yo creo que uno aprende incluso hasta mucho más cuando son cosas más difíciles, independientemente si estás en cliente o en agencia. Pero bueno, otra de las cositas que nos han preguntado un montón es sobre la búsqueda del talento. Entonces,
Aquí tengo 3 casos bastante puntuales y bueno, vamos a empezar con Nuria. ¿Qué consideras o cuáles son los pilares fundamentales que debe tener alguien que quiere trabajar en Ogilvy, por ejemplo? En Ogilvy en concreto, claro. Es que Claro, llevo te digo mucho. Ogilvy Quiero decir que con eso quiero decir que no. Eso es como todo. Seguramente en cada casa se pueden valorar cosas diferentes y, por Dios, yo no soy la responsable de recursos humanos de Ogilvy, o sea, yo fui una seleccionada más como cualquier otro. Cosas que yo creo que dentro de los equipos valoramos y el tipo de persona que buscamos, pues claro, al final Ogilvy es una agencia en la que tenemos que equilibrar dos mundos, varios mundos, pero si tuviese que simplificarlo en dos, está el mundo más de negocio, más de estrategia, con el mundo creativo. Nosotros en Origen somos una agencia que vendemos ideas creativas y eso tiene que casar con resultados porque la petición por parte del cliente cada vez va más a resultados numéricos, no vender más. Antes, no, hemos generado tantos GRPs, eso, ¿no? En la época de, ya, no, a ver, qué porcentaje de incremento de ventas o de porcentaje de incremento de fidelización. Es decir, ya estamos a un tipo de discusiones mucho más centradas en negocio, pero en Origen nosotros seguimos siendo agencia y seguimos teniendo unos equipos creativos poderosísimos y vendemos ideas maravillosas. Entonces, toda persona que sepa trabajar en buen equilibrio o en o manejar esos dos mundos, ¿no? La parte izquierda y la parte derecha del cerebro, ¿no? Encontrar ese equilibrio yo creo que es algo que en general en las agencias se valora muy positivamente. Eso por un lado. Por el otro está la capacidad de trabajar en equipo. Eso suena muy manido, pero es de verdad. O sea, hoy yo creo que no he estado sentada sola en mi sitio más que 5 minutos. Al final estás todo el rato tratando con gente con perfiles muy distintos, con formas de abordar los problemas desde perspectivas muy particulares, es decir, cada especialidad tiene su propia visión y su propio prisma y tenemos que ser capaces de entendernos, de llegar a un consenso y de sacar algo bueno entre todos. Entonces, ser capaces de hacer ese trabajo de equipos es importantísimo. Yo creo que esas dos cosas son las que más destacaría. Después, pues ahí ya depende del perfil. Yo digo que en la parte de cuentas somos un poco psicólogos también, ¿no? O sea, nos toca aguantar un poco a veces momentos pues, de crisis de cliente, de crisis del creativo, de que no llegamos en tiempos, entonces tener esa capacidad de apaciguar, ¿no? Los momentos nerviosos y demás, pues esto ya son temas más personales. Yo creo que como capacidades profesionales, sobre todo es ese equilibrio entre la parte más racional y más creativa. Quizás es lo que más. ¿Qué nos dirías tú, Alberto? ¿Qué necesitamos para trabajar en BS Social? Bueno, para trabajar ganas, eso para empezar, porque faltan muchas ganas de trabajar claro, a la gente. Exacto, la cuarta es quererse comer el mundo. Pero depende mucho, al final, del tipo de agencia en el que vayas a caer. Es decir, por regla general, en las agencias pequeñitas hay una gran demanda de perfiles que sean muy transversales. Es decir, toco prácticamente todas las áreas. Nuestra agencia no es muy grande, la verdad. Se podría considerar pequeña, pero aún así, aunque llegan la mayoría de perfiles de ese tipo, son los que llegan currículums, es decir, prácticamente ves el currículum, además los currículums de ahora, ¿no? Que son como muy visuales, con barritas para ver hasta dónde llega tu capacidad de SEO, de Ads ¿vale? O de Google, que me hace mucha gracia, como si fuese un videojuego, pues al final veo que casi todos llegan hasta el 75%. Pero es imposible, o sea, tienes que ser especialista en algo. Entonces yo abogo al final por la especialización, o sea, que seas un crack en algo determinado. Entonces ahí sí me vale. Que conozcas el resto de sectores, o sea, el resto de palos, lo valoro muchísimo y lo creo esencial por una cosa que ha dicho Nuria. Hay que trabajar en equipo. Es decir, nosotros cuando al final entra una cuenta y te pones a trabajar en ella, el deseo no puede estar en su cubículo centrado con el deseo. Tiene que hablar con el de arquitectura y el de arquitectura tiene que hablar con el que hace los frames y el que hace los frames con el que hace los arquetipos y el de los arquetipos tiene que hablar con los de social porque van a tener que publicar en base a esos usuarios y no van a poder publicar y hacer creatividades a lo loco, tendrán que hablar con el copy. Es decir, que al final es todo un conglomerado que tiene que trabajar como un solo equipo. Pero sí que es verdad que yo prefiero más la especialización. Es decir, tener conocimientos generales de todo es muy bueno porque vas a poder hablar de tú a tú en reuniones
y no vas a poner cara de póker. En las agencias pequeñas además se nota mucho más. En las grandes al final se diluye mucho, quizás tú delegas en un equipo, o sea, tu equipo lo conforman 3, 4, 5 personas, 10, delegas en un superior y ese superior es el que al final vaya a las reuniones y tú te pierdes eso. Pero es bueno que tú también tengas ese tipo de conocimientos, pero ya abogo más por la especialización. Creo que es que más ahora donde ya parece, aunque siguen un montón de nomenclaturas y de nombres, y a veces que cuando saltan en LinkedIn se está buscando y ves 20 nombres diferentes para el mismo puesto de trabajo, pero claro, cada agencia quiere poner un nombre más chulo, ¿no? Sales Manager Properties, ¿vale? Entonces, y al final dicen, no, están buscando un SEO, están buscando un copy, están buscando un creativo, están buscando un en cuentas, ¿vale? Aunque cada uno busca esos nombres, pero especializarse, porque cada vez más estamos ya llegando a una definición concreta de lo que son los puestos digitales en las agencias, que hace cosa de 5 años era una locura. O sea, cogías 2 agencias, las intentabas calcar y decías, pero si son 2 cosas diferentes, nadie tiene el mismo puesto, o sea, no están doblados. No, sí. Estas 2 personas hacen lo mismo, esta hace lo mismo que tú, pero si tenemos nombres diferentes, ya, no lo hemos inventado porque mola más llamarse así. Ahora ya se están homogeneizando y vemos ya, y eso ayuda. Entonces ayuda también a que uno se especialice. Entonces vamos, en la búsqueda de talento lo que buscamos ahora es especialización sobre todo. Tenemos entonces equilibrio entre business y creatividad por allí. Distintas, ¿no? Es decir, funcionamos con estructura diferente, sin duda, seguro. Y bueno, también incluso la visión, claro, yo efectivamente, esto has dicho, tenéis equipos especialistas, efectivamente. Entonces, claro, yo hablo desde un primer, yo necesito que esos especialistas sean capaces de estar juntos en una habitación, hablen y se entiendan unos con otros, porque está muy bien que tengan especialización, pero si solo hablan de su libro y no escuchan al de al lado, vamos mal. Y parece muy tonto, pero es de verdad difícil el no solo atender a lo tuyo, sino también entender cómo desde el otro lado se está afrontando y cómo conectan las cosas, ¿no? Desde distintos prismas. Que para mí es una tarea que aún, o sea, que cuesta. Que la parte de parece mentira a veces que trabajamos en comunicación y nos cuesta tanto comunicarnos entre nosotros, ¿no? Hacernos entendernos entre nosotros. Ha pasado siempre. Y allí hay que incidir, hay que trabajar bien en ello. Bueno, eso vamos a ir resumiendo para equilibrio entre business y creatividad. Saber todo de generalmente muchas cosas, pero estar especializado. Chuchi, ¿qué nos dices tú? Yo me voy a tirar a la piscina. Bailar flamenco. Eso es esencial. Sobre todo para las fiestas de Navidad y derivados. No, hace poco tuve la suerte de coincidir con Luis Moreno, que es el jefe de innovación de Havas, y estuvimos con él en un evento y hablábamos mucho sobre el tema del futuro. Y hay una cosa que a mí me dejó impactado y que, a pesar de quedarme impactado, digo, coño, tienes razón, hay que inventarse los trabajos. Y punto. Y efectivamente, te tienes que especializar, efectivamente tienes que dedicar tu creatividad. Además, ahora, por ejemplo, cada vez yo creo que se exige más a la agencia que la creatividad esté muy, muy en comunión. Tienes que entender el negocio del cliente, no solo la marca. Antes quizá era un poco más entender la marca, darle, envolverle, saberle dar. Ahora no, ahora tienes que entender el negocio porque es parte fundamental. Bueno, pues dentro de todo esto, aparte, lo que tenéis que hacer es cogeros, os miréis al espejo, os sentáis en un diván y os preguntáis qué es lo que mejor se os da. Que no tiene por qué ser enfocado al trabajo en sí. Quiero decir, en un momento dado, pues puedes decir, oye, pues a mí se me da muy bien cocinar, pero cocino muy poco. Lo hago solo de manera, ¿no? Bueno, pues coges y empiezas a analizar todo eso y te vas a dar cuenta de realmente por dónde quieres ir. Durante un tiempo, durante unos años de tu vida, durante un periodo de tu vida, te vas a ir por ahí. Entonces empezarás a especializarte sobre ciertos temas, empezarás a interesarte más y empezarás a comprender mucho mejor cosas que a lo mejor hasta ahora no te habías planteado. Pero sobre todo es cuestión de tener la seguridad de que a lo que te estás dedicando es aquello en lo que realmente te sientes identificado, porque así es como le vas a poner ganas, así es como para ti trabajar va a ser una cosa realmente interesante y porque además, de verdad, que de aquí a 5 años va a haber un montón de puestos de trabajo que no existen y que
los tendremos que ocupar la gente que ahora mismo estamos trabajando y que con la experiencia que vamos cogiendo en otros puestos, pues llegará un momento en que cuando necesites cierto perfil, pues una persona que viene, como ha pasado muchas veces quizá en cuentas, que tenías la perspectiva del cliente, que tenías la perspectiva de todo el equipo de la agencia, al final acababas, era, digamos, el pionero dentro de la estrategia en la agencia, cosas así, o sea, te vas moviendo y lo importante de irte moviendo en todo ese torrente es poder navegarlo, poder surfearlo con un poquito de picardía, así que, pues eso, saber qué es lo que quieres de la vida y aplicarlo. Y con todo lo que dicen ellos, que tienen toda la razón, porque además pues, están día a día con todo esto y saben mucho, pero hay que tener, yo creo que un 5, un 10% del riesgo donde pones, ¿no? Pues yo creo que al final ese 10% se convierte en el 90% a medio largo plazo. Tenemos que estar muchos años trabajando, así que vamos a dedicarnos a algo que realmente nos apasione. Y yo agregaría inclusive el tema de la actitud, que hay veces que dudamos mucho o decimos, yo estudié esto y esto, pero no me siento preparado. Y quizás es que no estés, sí estás preparado, solo que no tienes como la actitud de voy a enfrentarme a esto, puedo con esto. Yo creo que ese feeling cuando haces una entrevista con alguien como que aporta mucho valor. Saber que esa persona de verdad está no solo segura de sí misma, sino que dice, bueno, esta persona lo va a intentar, esta persona quiere el puesto. Yo creo que eso también es muy importante a la hora de ya concretamente estar en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, sin problema, levanten la mano y que ellos están aquí para responderlas todos. Yo voy a decir una última. Y bueno, les recuerdo el concurso que nos mencionen a Edit Education y ya, bueno, después vamos a ver un poco cómo va ese sorteo. Algo importante que también nos han preguntado un montón, y bueno, se lo pregunto a los tres. Ya vamos a ver quién me quiere contestar primero. Tendencias 2018. Esta pregunta es, pero a la piscina los tres. Pero sí, o sea, como hay tantos temas de qué hablar, tantos temas en los cuales uno quiere especializarse o quiere profundizar y siempre queda como esa duda, pero ¿cuál es la tendencia? Pero ahora, ¿qué tengo que hacer ahora para estar como al tanto o lo más actualizado posible en este sector que es tan complejo? Pues yo creo que la pregunta sería al revés. ¿Qué no es tendencia? ¿Vale? Porque, ¿qué no es tendencia? Porque estamos en mayo. En 6 meses, noviembre, ya veremos los primeros posts de tendencias de marketing digital 2019. ¿Vale? Que durarán hasta febrero. Que serán, pero un poco cambiado. Serán los mismos. De hecho, bueno, voy a hacer publicidad no es, ojalá llegue a ser competencia. Social Mood, conocéis a Social Mood, su blog, 40 de fiebre, tiene un post muy bueno de tendencias, que es tendencias de marketing digital 2016, 2017, 2018, 2019, porque ve que siempre son las mismas. Son las mismas. Entonces, también dependerá mucho la tendencia, depende del sector en el que tú te encuentres o en qué especialización esté la agencia. Es decir, aquellos que están más enfocados a SEO dirán que la tendencia pues es todo lo que venga ahora, SEO Mobile, Google Mobile, toda la locura vendrá enfocado a eso. Los que estén más dirigidos a Analytics, como a lo mejor yo, pues todos los datos y CRM y venga Big Data y venga optimización y venga Double Click y venga todas las herramientas que tiene Google para ayudarnos a analizar los datos e interpretarlos. Es decir, que depende mucho más de la agencia en la que te encuentres. ¿Qué va a estar en boga? Es que prácticamente todos. Y al final, el que marca el que está en tendencia es el usuario. Yo puedo pensar que algo determinado va a estar en tendencia, pues el vídeo, venga, otra vez en boga el vídeo, otra vez en YouTube como locos, otra vez a posicionarnos, a estudiarlo, porque además como ya en las historias de Instagram pues también hay vídeos, venga, todo va a ser mucho más visual. Podemos dedicar la agencia a eso y dentro de 6 meses el usuario se ha podido aburrir de eso y dirige la tendencia hacia otro lado. Entonces, más que estar atentos a las tendencias que nosotros nos inventamos como agencias o como profesionales, vamos a ver qué es lo que hace el usuario y él mismo nos va a decir las tendencias que se van a llevar a cabo. Es más estudiar cómo se maneja él, que estudiamos muchas veces en las agencias los datos para ofrecérselos al cliente. Está haciendo esto, pero no estamos intentando advirtiendo cómo se está comportando ese usuario, que nos está dando ya pistas, no ya de producto para la agencia, sino de pistas de qué es lo que está buscando en la forma de ver, de oír o de escuchar o de comunicarse con nosotros. Si somos capaces de estudiar eso,
seremos capaces de averiguar un poco la tendencia, pero como digo, hay que fijarse más en el usuario. En realidad va muy ligado a eso. O sea, yo estoy de acuerdo. Al final hay muchos temas además que son como muy repetitivos y en función de dónde centres la atención, la tendencia será sobre un tema o sobre otro. Sí que quizás hay un común denominador en todos que pues, en realidad es muy genérico, pero que ahí sí que está y que te lleva a un montón de caminos, que es que estamos en la personalización al 100%. Y eso aplica a todo. Quiero decir, estamos en un momento en que la experiencia es única por usuario. Eso es así. Y lo puedes ver y eso deriva en un montón de subtendencias. Quiero decir, ¿eso qué significa? Pues que tenemos que estar preparados desde un punto de vista de plataformas para la personalización. Hablo de dispositivos, hablo de navegadores, tal, mundo. Tenemos que estar preparados a nivel de contenidos. Tiene que haber un nivel de personalización del contenido que genero que sea interesante para cada uno de los usuarios, por lo cual hay otro mundo interesantísimo. Hay otro, o sea, si vas analizando capítulo a capítulo, la personalización deriva en un montón de cuestiones. A nivel tecnológico ya está preparadísimo como para poder almacenar, gestionar y servir experiencias 100% personalizadas persona a persona. Eso hace unos años no era así, no se podía gestionar esos datos, no había máquina posible que pudiera servir esto de esta manera a tiempo real en función del día, del sol que hace, del país donde estás, del clic que has hecho antes en qué página, de qué dispositivo estás entrando y además de si te has levantado a las 6 o a las 7 de la mañana. Es decir, ahora estamos en un nivel de capacidad de personalizar la experiencia que hace no tanto antes no se podía hacer. Y creo que eso sí es tendencia. O sea, creo que eso abre obviamente un mundo infinito de oportunidades, pero no perder el foco sobre que estamos en ese mundo y en que realmente tenemos que tener un conocimiento muy micro targetizado, la forma de pensar, al menos yo desde mi experiencia, está cambiando a pasos agigantados. O sea, cómo tenemos que plantearnos las estrategias, cómo tenemos que plantearnos las bajadas tácticas para dar ese nivel de personalización al usuario ha cambiado. La forma en cómo gestionamos los proyectos, en cómo los planificamos, cómo los desarrollamos, ha cambiado. Está cambiando y muchas empresas están en plena transformación para poder dar este tipo de nuevo, de experiencias a sus usuarios, a sus clientes. Creo que la personalización sí que es como un capítulo muy grande, pero que es tendencia, ¿no? Que es una tendencia, es una realidad, que hace no tanto no era una realidad tan clara, quizás. No, totalmente de acuerdo. Yo incluso diría que ahora se podría decir que la tendencia es que no hay tendencia. Que todo Porque precisamente por lo que dices de personalizar y porque, bueno, supongo que lo conocéis o si no lo conocéis, el manifiesto Cluetrain, que es de 1999 y lo lees hoy y tiene 95 frases dilapidarias que a día de hoy siguen sentando la base de todo. ¿Qué es tendencia? Si estamos diciendo que tenemos que salir a la calle y preguntar a la gente qué es lo que necesita y qué es lo que le preocupa, realmente la tendencia es el cambiar el chip y no proponer, sino preguntar y escuchar, exactamente. Entonces, a partir de ahí, hombre, sí que es cierto que, por ejemplo, la tecnología marca, digamos, pero no tendencia, sino hasta qué punto se puede llegar en... Las capacidades de poder hacer las cosas. Ahí la tecnología pues te lo puede marcar un poco hasta dónde puedes llegar y tal. Y bueno, y luego yo diría que a lo mejor en vez de plantearte el año por año, que quizá a lo mejor por eso 40 ediciones lo hace, diciendo, bueno, pues hay que mirar más allá, yo me plantearía cómo va a ir evolucionando todo esto y qué nos espera dentro de 5 años, dentro de 10 años, es decir, a medio, largo plazo, tener un poco más esa visión, porque realmente Internet of Things, ha habido momentos en los que ha sonado mucho, que se puede decir que es tendencia, pero Internet of Things dentro de 5 o 10 años va a estar facilitando muchas cosas en la vida de las personas y tenemos que estar preparados para eso. Y no porque no sea tendencia, porque ahora se habla más de inteligencia artificial o de realidad virtual
o de realidad aumentada, que si es más realidad virtual que realidad aumentada. A ver, al final, la inteligencia artificial, los algoritmos, van a marcar que el Internet of Things funcione de una manera coherente con la vida de la gente, etcétera, etcétera. O sea que al final es un poco intentar ver un poco más allá, porque sí, porque llevamos tiempo, yo creo que al final, que si las redes sociales van a superar a tal, que si ahora son los buscadores los que superan en visitas a las redes sociales cuando llevaban un montón de años, ¿qué tal? Porque esto en 2 meses cambia y tenemos que estar al tanto y tenemos que estar en el mercado y en el vecindario de conversación. Los mercados son conversaciones. O sea que yo podría resumir que una de las tendencias es testear, ¿no? Al usuario. Testear el barrio, la zona, el mundo, porque al final eso es lo que nos va a dar la tendencia a nosotros, básicamente, ¿no? Muy bien. Lo que no se puede medir no existe, totalmente. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, algo que quiera hacer puntual a nuestros tutores? Una pregunta, ¿cómo veis también la omnicanalidad? ¿Cómo es que los titanes se están moviendo al mundo real y cómo veis todo esto? ¿Lo veis una tendencia también? ¿Sí? Sí, al final no deja de ser también una tendencia. Es decir, igual, ¿cuándo se empezó a hablar de la unicanalidad? Hace 3, 4 años, que las empresas más grandes además se volvieron más locas, tipo el Corte Inglés. Oye, tenemos que estar en todos los sitios a la vez, para hablar con todo el mundo a la vez, para poder captar el mayor número de público posible. Yo creo que es un poco una locura. Es decir, yo un poco con el refrán, ¿no? El que mucho, ¿no? Abarca poco aprieta, ¿no? Yo soy creo que un poco más de eso. Prefiero antes que estar en todos los sitios, vamos a estudiar muy bien. Primero, ¿qué es lo que quieres vender? ¿Vale? Una vez que ya sabemos muy bien qué es lo que quieres vender, vamos a buscar realmente el público que realmente le interesa vender y vamos a ver dónde se encuentra ese público. Eso es algo tan básico que muchas veces en el día a día, como estás en la vorágine del trabajo, de cuentas, lo olvidas. Y se olvida y se queda difuminado por el camino porque te empiezas a pensar en más cosas y vienen nuevas estrategias y nuevas técnicas y mira que ha salido una herramienta nueva que nos va a ayudar a ver no sé qué. Y empiezas a perder un poco la perspectiva de lo que es el trabajo en línea que tienes que ver. Entonces, sí que es verdad que está muy en boga, pero sobre todo por las grandes empresas porque les da miedo irse y escaparse de vayan en clientes que no saben ni siquiera si lo son. Pero dicen, bueno, pero es que, claro, como están aquí y están allí, mi competencia también está allí, he visto que ha abierto en todos los sitios, pues tengo que estar, que se me escapan. Vamos a empezar primero a estudiar qué es lo que estás vendiendo, a quién te vas a dirigir, cuida a los que tienes ya, no los descuides, que esos al final son fieles y te van a comprar sí o sí, cambies el logo, cambies el forma de pensar, cambies el producto, van a ser hiper fieles. A mí me pasa con Apple, me da igual lo que haga, voy a comprar siempre Apple. ¿Vale? Entonces, y luego estudia y ver dónde están y qué es lo que qué es lo que te va a dar a crear soluciones o no. Es decir, yo soy más fan de eso, del que mucho abarca poco aprieta. Ella pensará diferente porque está en una gran agencia. Yo creo que debemos estar en la unicanalidad, sí. Pero porque el usuario no entiende, o sea, a él le da lo mismo. Si está en un sitio presencia físico, está en el móvil al cabo de 2 minutos y después le manda un email. Es decir, ¿no? Es como su experiencia es así y nosotros tenemos que escuchar eso y tenemos que atender esa realidad. Leía, o no sé, hace poco, ¿no? O sea, la atención que tiene un usuario ahora mismo, además, claro, el mobile está disparado en experiencia, es de microsegundos. O sea, antes era 30 segundos, ha bajado, creo que son 2 segundos la atención. Tenemos que estar preparados para comportamientos que están cambiando y que seguirán cambiando. Porque esto no se ha acabado, esto mañana sale otra cosa. Entonces, cuanto antes estemos concienciados de que tenemos que trabajar hacia una experiencia omnicanal, mejor. O sea, no creo que es inevitable. Entonces, podemos tardar más, podemos tardar menos como cliente, hablo como compañía, porque nos suponga más esfuerzo, menos. De nuevo vuelvo al reto tecnológico, porque
porque todo esto, para poder hacer eso tienes que estar preparado de base tecnológicamente. Sin eso vas muerto. Como lo tengas que hacer manualmente, no, tienes que tener las herramientas que te permitan hacer eso. Pero teniéndolas, es inevitable ir hacia eso, creo. Es la realidad. Sí, hombre, la unicanalidad, sobre todo los grandes, porque, por ejemplo, Amazon ahora ya ha empezado con ir buscando los locales físicos, que era la parte que le quedaba. Gente como el Corte Inglés, pues se dedica a intentar buscar esa unicanalidad desarrollando más en tecnología, en digital, etcétera. Pero yo creo que Alberto tiene mucha razón. Es mucha cuestión de coherencia, porque la experiencia de la que antes hablaba Nuria se crea a base de realmente ver por dónde va el circuito. Si quieres estar en todos los sitios, va a llegar un momento en que te van a encontrar fallos. Y de lo que se trata es de crear una experiencia envolvente, que es lo que es realmente omnicanalidad. Que tú tengas un cliente que a lo mejor te utiliza en tienda física porque le gusta bajar al centro a mirar ropa, a probársela, se queda con la copla y luego lo pide desde casa o directamente lo pide estando, mientras está aquí tecleando un rato y tomándose un café, está pidiendo ropa. Pero habrá gente que en realidad ha estado mirando cosas y que luego llegará a la tienda y lo que espera es que la misma sensación, o digamos que sea coherente la sensación que tienes desde digital, desde tu móvil, etcétera, a la tienda física y ya a cualquier cosa, porque omnicanalidad también es que donde tú vas a por ropa te encuentres una nueva experiencia que no esperabas y que hace que tu marca, yo qué sé, pues lo típico de que te ponen pues, el tema de la barbería, que es súper chula, que no sé qué, y lo compartes con la gente y has quedado, eres el puto jefe del día, o yo qué sé, ¿entiendes? O sea, el nivel de satisfacción que tienes en un cliente es ahora entendiendo bien la unicanalidad, puedes llegar a muchos niveles de satisfacción con el mismo cliente, con pequeñas pildoritas, pero es Bien eso, tiradas. bien tiradas, porque te puede venir la vorágine de quiero estar en todos los lados y... No, claro, no puedes estar en todos lados con todo, pero tienes que estar en todos lados. Y pensar Sí. bien en cada lado cómo quieres estar para que estén conectados unos con otros y generes una experiencia positiva. Pero no puedes obviar y decir, no, es que yo, mira, es que tengo casos. No, nosotros todas las quejas no contestamos. Cierto, No. cierto. Y hay un teléfono al que puedes llamar para... No, mira, o sea, eso no puede ser. O sea, no. O sea, que además el teléfono es con coste. No, venga, hombre, no puede ser, ¿no? Entonces, pero aún hay muchos casos que son así. Entonces, eso no puede ser. A ese nivel, obviamente tendrás que seleccionar muy bien en cada canal, con qué objetivo, con qué rol, cómo conectas unos con otros, pero no puedes negar el hecho de que la experiencia del usuario ya no vale. Hay un teléfono único de atención. Esto no puede ser. Yo creo que al final, vamos, para terminar por mi parte, influye mucho también en el tipo de estrategia que has definido o que has intentado definir al cliente. De forma genérica, para mí, por ejemplo, está la estrategia o el estratega que siempre se va a chocar contra la pared, que todo lo ve negativo, que no quiere nada nuevo, que es asustadizo de por sí, ¿vale? Y no quiere nada. Tienes el estratega que es adaptable, es decir, que se adapta a los cambios, es como si fuese un camaleón y según va sale algo nuevo, ¡pap! Venga, me subo yo también al carro de esto. Y luego está el que me gusta a mí, que es un poco el previsor, ¿no? El que intenta, analizando datos, estudiando al usuario mucho, como dices, esta hiperpersonalización, adelantarse, ¿vale? Para poder, cuando llega el usuario estar en ese canal, poder presentarse de una forma coherente y que el usuario lo entienda. O sea, es el que dice, hey, que estos se han subido, pues, me subió también al carro, puede crear controversias. Le pasó, por ejemplo, Hawkers, la tienda física de Hawkers está aquí al lado. Es decir, la megatienda, el megacaso de triunfar en digital desde la nada, ¿vale? Y que abre la primera tienda física. Parecía un paso lógico dentro de la unicanalidad, pero se encuentra de bruces cuando dice la gente va a comprar, que no puedo pagar en efectivo, solo con tarjeta. Entonces ya empezó a encontrar las primeras confrontaciones de gente que quería su producto. Es decir, quizá fue la rapidez, no era un fallo el presentarse como tienda física, pero quizá no estudió tantos cómo es la persona, el usuario que va por la calle, que no quiere pagar con tarjeta, que quiere pagar en efectivo.
motivo, porque gana, por lo que sea. Así que hay que estudiar mucho, está muy en boga pues esto, la estrategia, qué estrategia vas a tomar, si eres el adaptable, si eres el negativo, si eres el predictivo y según eso te funcionará, no te funcionará. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces si quieren ya podemos hacer el sorteo. Vamos a ver, ya Ainhoa nos va a decir. Un minuto, vale. Genial. Bueno, mientras voy despidiendo, yo espero que hayan disfrutado de esta charla en personal. Agradecida de haber compartido este momento con ustedes y sobre todo de siempre tener como muchas visiones. Al final tú te enriqueces mucho conociendo las visiones de los puntos de vista de las demás personas. Te hace como que tener una visión más integral de lo que es este sector que es tan complejo, que es tan subjetivo, que no hay una ciencia cierta. Entonces, de verdad que creo que ha sido un rato bastante agradable y bastante enriquecedor para todos. Y bueno, sí. Y pues nada, recordarles que vamos a tener estos eventos. Hoy el de Marketing y Digital Account. El jueves tenemos uno de Design Thinking. Y en 2 semanas tenemos 2 eventos, uno de UX y desarrollo web y otro de Digital Art Direction y Creativity. Entonces, pues si quieren asistir, pues en Eventbrite van a estar todos los eventos publicados y pues totalmente gratuitos como este. A ver cómo vamos por ahí. Vamos a hacer algo. María, ven para que te presento y ya de una vez nos dices tú quiénes van a estar en tu workshop. Ven. Si quieres, vente más para acá. Yo me quedo por aquí. Vente, compartimos para que quepamos todos aquí. No, sí, cabemos todos. María y yo somos pequeñitos. María es tutora de workshop, participa con nosotros inclusive como partner, porque ella trabaja en Hackity, agencia partner de Edit, y pues bueno, vamos a ver quiénes son los afortunados en este momento para dar las plazas. Sí. David Pinzón, mira. Vanessa. Ah, mira, Vanessa. Vanessa es exalumna Edit, así que bueno, qué bien que repites con nosotros. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos que hayan disfrutado de esta tarde. Y bueno, ahora tenemos la primera cerveza la invita a Edith para que compartamos un poco más, hagamos un poco de networking y cualquier duda que tengan o preguntas aquí, pues ya las pueden hacer en persona. Gracias a todos por venir. Muchas gracias. Ay, bueno. Gracias. Fíjate, pero quería llegar los días.